colocar, mientras él dice que va a comprar, en la línea del tren. Ese niñito, mamá, por siempre, quédate a mi lado. Y la niña es de Sucker Punch, por si acaso mucho más pequeñita. La película, obviamente, al director de 300. Oye, y ellos, bueno, obviamente la película es un cuento con mucha fantasía y detrás de todo ese maquillaje, porque ojo, en esta película Jim Carrey se disfraza constantemente para hacerse pasar por un tutor, por un guardia, con tal de acercarse a los niños y tratar de asesinarlos. Pero finalmente, pese a la mala pata, por culpa de este viejo avaro, terminan siempre zafando en el último momento. Jim Carrey haciendo de malo, de canalla, pero igualmente encantador, dado la tremenda palestra que muestra de distintos personajes. Atención con esto. Un hombre amargado, que le iba mal en la vida, mala pata, lo invitan a una especie de secta religión donde le dicen que lo único que tiene que decir para que su vida cambie es sí. Sí a todo. Alguien te ofrece algo, dile que sí. Una chica se te acerca y te saca a bailar, tú di que sí. Quiera o no. Si tú le dices que sí a la vida le va a decir sí a todo lo que tú quieras. Y el problema es que él lo acepta, ¿cachai? Mira, y aquí lo agarran, los amarrean. Y el problema es que no puede elegir, po. Tiene que decir sí a todo. Y mira lo que pasa. La vecina, la veterana, le dice, oiga, ¿me arregla el mueble? Sí, no puede decir que no. Y después le dice, oiga, me gustaría pagarle con una cosita. Ya, pues sí, tiene que decir. Pero ojo, se dio una sorpresa. Mira, mira, ¿quieres un desahogo sexual? Mira, 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 atención. Y ella dice, ya, pues sí. Y bueno, se puede negar, tiene que probarse a sí mismo que quiere aceptar todo lo que le impida la vieja. Mira, mira, y la vieja saca la placa, es la Cindy. La Cindy. Mira, mira. Mira, ojalá. Mira, mira. Pero no se siente, va a ser rico. Se fue al centro líquido, mira. Pero mira. Pero mira, bueno. Mira, pero mira, la señora. Mira, la señora hacía lo suyo. Oye, sin placa. Hacían súper tipo. Sí, po. Sin que te rayen. Bueno, es que tenemos su último éxito, Los Pingüinos de Papá. Los pingüinos que le empiezan a llegar de a poco a este hombre ocupado, un hombre de negocio que no tenía tiempo para él. Los pingüinos comienzan a reestructurarle la vida y terminan entendiendo, digamos, el sabor de las cosas simples. Oye, el último gran éxito, Chile no fue la excepción. Full taquilla, aplaudido en todos lados. Y son esas típicas comedias como con moraleja. Mira, mira, el pingüino. Como una enseñanza. Exacto, ¿no? Y son simpáticos los pingüinos. A través de esos animales. Mira, la casa que tanto quería la escoba. Y algunos dicen que le llueve sobre mojado, que andan meados de gato, es que anda cagado de pingüino. Porque mira, llega el mismo y ¿usted cree que lo va a picotear? Le pega la cara encima. No. Multifacético y pluriempleado Jim Carrey siguiendo a. Bravo, bravo. ¿Cómo los políticos manipulan a la gente? Usted dirá, perdón, a la gente y ustedes no son gente. Bueno, ¿cómo nos manipulan a todos y cada uno? Política y manipulación. Linda combinación. Pongan atención, socialmente listos. Porque vamos a hablar respecto al primer principio, cómo los políticos nos manipulan y dice relación con la exageración y la desfiguración. ¿Desfiguración? Convertir cualquier anécdota, por pequeña que sea, en una amenaza grave. Por ejemplo, yo tomo un casito chiquitito, una cosa trivial, una cosa divertida, lo tomo, le doy seriedad, lo agrando, lo transformo en una cosa gravísima que la gente incluso puede decir, oye, mira lo que está diciendo, hay algo atrás de él. Luis Felipe, le doy un ejemplo al tiro. A ver. El presidente Sebastián Piñera hace un día atrás, dijo, y el candidato presidente Andrés Alamán. Y saltó gente de la Concertación o de lo que queda de la Concertación. Como por ejemplo el senador Jorge Pizarro de la Democracia. No le creo. A ver. Mira, por favor. A ver. Vamos. Visionario, Gonzalo. Este gobierno en realidad es un chiste, partiendo por el presidente de la República. Ustedes comprenden que si el propio presidente anda proclamando candidatos a diestra y siniestra, ¿qué queda para los demás? Nadie le hace caso al presidente. El presidente hace tiempo atrás le dijo, mire, no dedíquense a ser ministros, no se pueden meter en las campañas, no vamos a hacer intervencionismo. Y él mismo anda promocionando a sus ministros, haciendo abuso de los recursos públicos. Entendí perfecto el concepto. Es como aprovecharse de una situación que no está de algo más común. Es como...
agrandarlo y exagerarlo y hacer un notición. Y ponerle de eso. tinte, por ejemplo, porque yo creo que no sé si él o otro político dijo dañando las instituciones. ¿Por qué? Ahora, Porque no sé, po. podemos hablar del tema, ¿no? Sí, Oye, claro. pero Porque si uno... otro ejemplo, Sí. esto es como lo que hizo Carlos Weber cuando se ríe Goldberg. Le dicen, ¿quién se rió por la chucha? Ah, Lagos Weber, claro. Es como eso, ¿no? Sí, claro. Ponerle color, le dijeron, ponerle color, que yo la ¿Cómo? cago. Oye, Es como lo que hacen en la farándula, que por una cosita chica la inflan y la inflan. O sea, la política farandulizada que le llaman. Ahora, porque este chiste lo agarra para desprestigiar, en este caso, o sea, hasta Piñera, que podría decir. Pero eso es verdad. Yo estaría más preocupado por la Lo que pasa situación es de la que DC que lo por que pasa es que como agarrar todas los estas chistes de Piñera. cosas siempre tienen dos visiones, Claro. ¿verdad? Y sin recoger el guante del senador Jorge Pizarro, porque no me interesa, si uno puede decir que igual esta frase es compleja la que hace el presidente Piñera, porque se refiere a un tipo que efectivamente es presidenciable, y además lo dice un día antes que sale una entrevista en el diario Mercurio, que muchos han dicho, perdón, pero Andrés Alamán, la entrevista era como ministro de Defensa o como candidato presidencial. Porque él dice está dispuesto a pelear con Michelle Bachelet. Pero, perdón, incluso ese dice, análisis lo hace Franco Parisi Franco Parisi debiera ser parte del comando. Está bien, pero si analizamos la entrevista de Sí, pero- Andrés Alamán un día después de lo que Felipe, dice el presidente, yo estoy de acuerdo contigo. las cosas tú las vas uniendo. Pero ¿cuánta gente de la masa que vota, que va a un voto, digamos, que es como, ya voy por este, hace ese análisis que hacemos nosotros? sé. En el fondo la gente se queda con, No lo sé. o unos dicen, Por el eso- medio escándalo, Contra eso. o eso no lo puede No hacer. lo sé, porque- Como que se no lo polariza. sé, no lo sé, porque tal vez el presidente Piñera lo que está haciendo es intentar empatar con sus presidenciables. Porque como decía el Coto Sandón, Claro, pero- a Volvo le pasa un Ferrari y a Alamán le pasa un Fito. Con esto en una de Yo estoy esas de acuerdo. logra equiparar un poquito No, la balanza. Luis Felipe, yo estoy de acuerdo contigo en eso. Si en el fondo cuando No estoy de ellos- acuerdo, por favor. No, es que en eso estoy de acuerdo. Pero cuando quieren manipular a la gente, ¿qué quieren instalar en la gente? Es que desubicado el presidente o, era una broma, se Pero trae el ¿quién candidato. dijo- ¿Quién fue el que dijo hoy día que tenía incontinencia verbal, Piñera? El senador de la U dijo Vino Nova. Oye, Bueno, no, eso mismo le pasa, ojo que se que equivoca cada vez que habla. también los políticos manipulan la opinión de la gente claro. y nos incluimos, unos más, otros menos, respecto a la simplificación y el enemigo único. ¿Cuál? Perfecto. Tenemos un enemigo único. Así, centrado. Vamos con Contra la este. gráfica. El principio de la simplificación y del enemigo único. Adoptar una única idea, un único símbolo, individualizar al adversario en un único enemigo, sobre todo cuando la encuesta y los números no te favorecen tanto y donde la opinión pública te comienza a apuntar con el dedo. Como que, por ejemplo, como lo que dijo el senador de la Democracia Cristiana y presidente de la DC, Ignacio Gócar, a propósito del famoso documental de Pinochet en el Teatro Caupolicán. Miren lo que dijo. El enemigo único. Rendir un homenaje a un dictador que ha encabezado un régimen que ha practicado el terrorismo de Estado y que ha violado los derechos humanos en forma sistemática durante más de una década y media, me parece una bofetada a la decencia de nuestro país. Claro. Pero eso no es manipular. pues, ¿Por no es qué? cierto. No, porque ellos Porque Pinochet utilizan el siempre... principio de la simplificación y del enemigo único para manipular. Van en Claro. contra de- ¿Por claro. qué? Porque como la... que meten en todo el saco, como que todos los de derecha, Pinochet. ¿Una cosa así? Exactamente, la esa es concertación. tontera de Es como alguna para gente. envolver Claro, con y por eso creo un hecho yo- negativo, perdona, pero es Dale, para dale, entender, es para meter un hecho negativo, incluir a un grupo de personas, en este caso, asociarlo. claro, hacer la asociación en vez de Y te- decir, todos estos son malos, este señor es desgraciado, por lo tanto ustedes también. Claro, y te sirve una persona, Por eso. Pinochet. Bueno, pero... Exactamente. Pero yo Pero Pinochet es malo, el Porque asesino, el además está genocida. muerto. Lo apoyaron los de allá. Y nosotros, que somos oposición, nosotros no tenemos nada que ver con Bueno, ese caballero. pero dos ejemplos. Uno, el más cercano, que siempre nos toca a los chilenos cuando en Bolivia las cosas están mal. Juan, tenemos que recuperar el mar. Listo, Chile es el enemigo. ¿Viste? Entonces, Tal bueno, cual. tienen la escoba en Bolivia o hay ciertos problemas Es limítrofes. Entonces, Chile y el mar. Crea Perú lo una mismo, ¿ah? sensación patriótica. bueno, Perú lo mismo. Y Perú también. Y Se crea una sensación patriótica que no corresponde porque no está a la altura del problema. El Perú, el pisco sour. Y les voy a dar otro caso. Bueno, Hugo Chávez y Estados Unidos, el gran enemigo del mundo es Estados Unidos elige y yo lo presidente? enfrento. Sí, y claro. el tercero,
Juliana Sánchez, pero después... Muy bien. Juliana Sánchez. Oye, porque Pinochet, ¿verdad? Pues Pinochet genera esa rabia, esa tirra, ¿no es verdad? Entonces, durante... ¿Sabéis cuál es la gracia de esto? Te obliga a tomar partido. Lógico. Oye, no tengo nada que ver con eso, entonces estoy con esto. Estoy con esta expresión, estoy con... Polarizan en dos. Por eso, acuérdate que el día anterior al homenaje y la presentación del documental, el ministro vocero Andrés Chadwick hizo un lavado y dijo, oye, yo en realidad me arrepiento, en fin, hizo todo un tema porque, claro, ese ejercicio hay que hacerlo porque si no la gente globaliza, mete en el saco a todos los que de alguna manera se identificaron con el régimen militar. Puede ser que también haya, perdóname, puede ser que también en este caso se aplique como el de asociación directa a... no sé, Transantiago, Concertación, es como... Sí, claro, por supuesto. Claro. Es como que... Porque de alguna manera te marca, te levanta una muralla entre los buenos y los malos. Claro. Pero hoy en día yo creo que pasa una cosa distinta con la gente que es más de derecha, ya automáticamente no se hace la asociación que se hacía antes. Anteriormente uno decía que era de derecha, ponte tú, y al tiro era, facha. Sí, pero según eso ellos lo fuerzan. Pero te sigue sirviendo. Claro, por eso, es que sea cierto o no, sigue sirviendo, ellos, el discurso es válido igual. Finalmente cae la gente si cae en esa tontera de asociar que la derecha es de manipulación. ¿O no? Lo que hizo Andrés Chadwick. Justamente. Y varios otros que lo han hecho. Se lo siguen ocupando como mecanismo, pero entonces, se le hace a mí que hoy en día no es una fuerza tan fácil de manipular porque la gente pero lo siguen ocupando porque funciona en cierto que haga la disociación. Que no haga no lo junte, sino que lo separe. Es que yo creo que todavía no lo hacen porque por algo se sigue haciendo, por eso se sigue diciendo. En el fondo es como en el fondo hacer el ejercicio de las yayitas. Mire, este compadre que está acá, el año pasado se mandó esta y esta cagada. Ah, mira, este otro, esta cagada nomás. Ah, no, me quedo con este otro. Sí, ¿cachai? Como que... Claro, tiene el menos malo y me pongo el lado lo bueno. Utilizan, perdona Macarena, otro de los elementos que utilizan los políticos para manipular la opinión de la gente, incluidos nosotros, por supuesto, tiene que ver con el principio de la orquestación. ¿Qué? Es decir, en términos simples, tomar un concepto y repetirlo hasta el hartazgo. Ejemplo, antes del ejemplo, vamos a la gráfica. A ver. La propaganda debe limitarse a un número pequeño de ideas y repetirlas incansablemente, presentadas una y otra vez desde diferentes perspectivas, pero siempre llegando al mismo concepto, sin fisuras y sin dudas. Es decir, el mensaje es uno solo. Uno solo. No cabe posibilidad de interpretar. Sin duda. Viendo George Bush, hay armas de destrucción masiva en Irak. Termina para muchos, listo. aunque sea lógico, diciendo, pucha, además que eso. Si yo lo he visto en varias veces, y de hecho, la gente no se claro, y de hecho la gente no se cuestiona a esta altura si es que habían o no habían armas de destrucción masiva, porque la gente se quedó con la invasión nomás y con la caída de Saddam Hussein. Ahora, ¿tienen un ejemplo? Por favor. A ver. Señor director, cuando quiera. Empezar, de una vez por todas, a ganarle la batalla a la delincuencia y el narcotráfico. Para empezar a ganarle la batalla a la delincuencia y el narcotráfico. Con todo el peso y el rigor de la ley, mostrarles a nuestros delincuentes que la mano cambió. En materia de seguridad ciudadana, la mano está cambiando. Se está poniendo más dura. Por eso, junto con enfrentar con una mano mucho más dura, y la tenemos. Oiga, pero ¿quién es el que le hace el mensaje presidencial? ¿Es la misma persona durante todos los periodos? Me imagino que sí. Pero ¿cómo no ha tenido posibilidad de...? Oye, ¿cuánto le pagan al tipo que hace un discurso muy poco? Le pagan poco el tipo que escribe los discursos porque tiene poco no hace ni una pega. Tiene poco tiempo. No, yo creo que no. Y además que también el presidente Piñera tiene su aporte. Él no creo que solo reciba el discurso y lo lea. Conociéndolo, yo me imagino que tendrá algún poder, digamos. Pero aceptará crítica o cuestionamiento porque después de ver que se repite, o sea... Exacto, no hay ningún... Es complicado criticar al presidente, parece, ¿ah? No, además yo diría que este ejercicio lo hace este programa, podemos hacerlo nosotros, la gente que está de fijarse, de estar atento, porque si no pasa colado, nadie se da cuenta. Y en general en un montón de discursos pasa eso, nadie caché porque te la meten en la cuchufleta todo el tiempo. Para que le pasen el dato para que en el siguiente discurso
cambia por lo menos el orden de las palabras y otro sinónimo, una cosita. Fácil, con que hagan la pega. Ojalá, claro, no diga que va a empezar a poner mano dura, sino que ponga la mano dura, entonces el día próximo del curso ya no es esa idea, sino que es otra idea. Sí, mira, y sin ir más lejos, también tiene que ver con que el otro día lo conversaba con un amigo y me decía, él trabaja en política, me decía, viejo, el voto nulo no es cualquier cosa. Eso identifica a una persona. Y, o sea, de sus propias, él entiende de lo que hay en la mesa propuesto como con imágenes, en definitiva no lo identifica a él y hace que hoy día no es mayoría, sino que es una cosa muy minoritaria, pero es la persona que realmente está preocupada de entender que no son estas pequeñas ideas que se instalan así como para el común denominador, como para los personajes que no tienen todo el tiempo para pensar y para entender quién está realmente detrás de esa persona, qué proyecto está detrás de esa persona, quiénes son sus secuaces. O sea, el voto nulo es algo muy importante cuando la persona toma la decisión y lo vota nulo. No es solamente una contestación a decir, ¿sabes qué? No me interesa. Claro. No, hay un análisis de fondo, Juan. Y debería ser importante preocuparse de que por qué se hace, y además es harto, el porcentaje no es tan mínimo. Sí, yo no sé si sea tanta responsabilidad del speaker que Nacho Rivadeneira, no sé, yo tengo mis dudas. Porque pero que es conocido, es público. Entonces, yo no tengo tan claro la responsabilidad, porque aquí yo creo que hay de todo. Yo creo que hay ciertos énfasis que se ponen, y yo creo que cuando tú reiteras majaderamente y después queda de manifiesto que no es tan así, es peor todavía, ¿no es verdad? Lógico. Cuando se instauró, por ejemplo, en campaña el tema de la puerta giratoria y se estableció después con el incendio de la cárcel de San Miguel que aparentemente no era tan giratoria, sino que al revés había hacinamiento en las cárceles. Entonces, bueno, ¿en qué quedamos con el concepto? Más allá que se quiera combatir la delincuencia. ¿Cuál es la solución? Quiero escucharla, eso es. Claro, pero vayamos más allá de las frases hechas. ¿No es verdad? Y yo creo que ahí donde cae el error y cómo que no digan lo que la gente quiere escuchar, sino que hagan algo. Exactamente. Hablar menos, hacer más. Lo que pasa es que y también, digámoslo, ha pasado el tiempo de los grandes discursos políticos, donde la gente se quedía con grandes discursos, como el expresidente Frei Montalva, como el propio expresidente Salvador Allende. Aquí viene el palo, comunista, mierda, ¿ok? Como los gobiernos radicales. Ojo, que el expresidente Jorge Alessandri, ustedes podrán decir, pero el Paleta era una lata, cuidado, que también tenía discursos muy potentes. Entonces, claro, la gente se quedaba más con el discurso. Ahora el ciudadano no se queda con el discurso. En esa época querían a los políticos, porque ahora lo andáis trayendo a patadas. Por supuesto, porque los seguían y porque creían en sus discursos, ¿no es verdad? Más allá que en una de esas no hicieron mucho o hicieron menos que los actuales, pero la gente actualmente es mucho más exigente con las cosas que los políticos prometen y que dicen. ¿Cómo van a solucionar? No que solamente el principio de la transposición. Que es un nombre interesante, es un nombre súper interesante que tiene que ver con cargar todos los errores o tus debilidades en el adversario. ¿No es verdad? Como dice ahí. Respondiendo al ataque con un nuevo ataque. O sea, por ejemplo, si llegáis tarde a la casa y con chaya y la señora te echa la foca, te decís, ¿qué me echáis la foca? Claro. ¿Qué te has creído? Oye, ¿qué te has creído? ¿Me has sacado la cresta? Ay, sí, mi amor, disculpa, ¿cachai? Es como el contraataque, ¿cachai? Como salir jugando. Bueno, si no se pueden negar las malas noticias, inventa otras que las distraigan. O sea, si no tenéis nada que hacer y te pillaron, invéntate otra. Como por ejemplo el cometa Halley, en la época de la dictadura, que estuvimos todos los hueones mirando el cielo y el cometa Halley era un carajo. No, yo me acuerdo que fui a verlo en La Serena. Y las protestas y los operativos de la CNI. Ándate, cabrito. ¿Perdón? Ejemplo. Aquí está el ejemplo. A ver. ¿Usted lo quiere? Aquí lo tiene. Yo creo que en materia del cambio del sistema uninominal hay mucha hipocresía. Aquí siempre dice, mire, la derecha no quiere cambiar el sistema uninominal, y la verdad es que yo creo que gran parte de la concertación tampoco lo quiere cambiar. Y de hecho, en la reunión con el Partido Comunista, ellos les han dicho varios de la concertación que no lo van a cambiar. Y a nosotros nos dicen en el pasillo muchos de la concertación que no lo van a cambiar porque hay mucha gente de la concertación que tiene la convicción que si no hubiera sistema uninominal la concertación no existiría. Yo quiero dar solo un dato. Es un dato, como dicen los economistas, dato. Más allá que sea bueno o malo, más allá que no se pongan de acuerdo, Durante los gobiernos de la concertación, si me quedo corto, se presentaron 6 proyectos para modificar el sistema electoral binominal. No quiero decir absolutamente nada más,
porque le dejo la palabra a ustedes, querido. Pero creo que lo que dice el ministro Longueira, creo que es la verdad más absoluta de lo que está diciendo él. Él está transparentando que a él le acomoda que lo que hay se mantenga, pero que por favor reconozca al otro lado que también, aunque algunos sean palos blancos, como dice usted, ya han presentado 6 veces, 6 palos blancos han presentado proyectos, y entre sí mismos se conocen para decir, viejo, oye, y esto no es crítica, es un dato de la causa. Quien veta, el que tiene el derecho a veto en este minuto es la UDI. Ahora, espérate. Y el derecho a veto la UDI lo ejerce cada vez que puede. Sí, claro. ¿Y por qué? Porque es cosa de ver el sistema electoral binominal. ¿Cuál ha sido el partido político que más se ha beneficiado con el sistema electoral binominal? Es uno solo. Se llama Unión Demócrata Independiente. Ahora tú me dirás, por eso decía, ok, no estaba la fuerza, la comisión Benninger, no estaban los votos, a lo mejor no se atrevieron, lo que tú quieras. Desmiéntame una cosa. Pero sigue ahí. Pero espérate, para no salirnos mucho del tema, es que al final todo esto que hemos visto, todos estos sistemas de manipulación que hace hacia la gente, ya la gente no los cree porque ya nadie cree en ningún político. Pero si mira las encuestas, pero lo siguen usando. ¿No será que muchos senadores, por no decir todo y diputados, cuando tienen que hablar con sus presidentes de partido le dicen, oye, voy a ser elegido el próximo año, me van a mantener porque ¿sabéis qué? Con el cálculo que yo tengo de mi sueldo, que me gusta mucho, ya lo prorrateé para comprar millones de cosas para el próximo año que viene. Pero si yo conozco el caso de un senador actual que cuando supo que venía una competencia de su lista muy potente a nivel de figura nacional, bueno, el tipo dijo, perdona, pero yo ya le dijo al presidente de su partido que lo estaba financiando, perdón, pero yo ya gasté esa plata. Claro. ¿Cómo lo hago? Más que preocuparse si iba a ganar o si iba a perder. O sea, lo que tú estás diciendo pasa, mi querido Juan José. ¿Cómo los políticos manipulan la opinión de la gente? Hoy aquí en Así Somos. A la vuelta de comerciales les traigo un tema que tiene que ver con el 2 de septiembre del año pasado, donde lamentablemente esa tarde cayó en la isla Juan Fernández, en la casa 212, que llevaba 21 chilenos y dentro de ellos Felipe Camiroaga. En la última edición de la revista Cosas, la periodista Carolina Honorato eligió una entrevista donde cuenta detalles importantes de la vida de Felipe. Yo esta noche les traigo frases que marcaron la vida de Felipe Camiroaga. De verdad que usted se va a sorprender de ver cómo este hombre que pasó por momentos dolorosos en su vida logró, la verdad, ser feliz, logró perdonar a su madre, logró el éxito después de varios fracasos. La verdad que es impresionante y por eso frases que marcaron la vida de Felipe Camiroaga. A la vuelta de comerciales y va a haber recuerdos lindos de este animador que la verdad a todos todavía nos conmueve verlo y escucharlo. Para muchos es un segundo hogar, para otros prácticamente la extensión de su cuerpo. Estoy hablando de los automóviles. Es por eso que hoy día vamos a revisar los últimos, más geniales, divertidos, emotivos, lo que tú quieras, respecto a publicidad y automóviles. Los hay tiernos, los hay sorpresivos, los hay polémicos. Hoy día, auto y publicidad a la vuelta comerciales también. Imperdibles. Hay algunos que son, te pasaste que sí, son buenos. Aparte que uno pasa la cama, ¿qué vas a hacer? Hipoclozepirque te invita a probar la nueva cepa Moscatel. Escúchame bien, porque con el nuevo Nokia Lumia 900 comparte más vanguardia y menos moda. Trae una pantalla de 4.3 pulgadas y Clear Back Display que permite una visibilidad increíble bajo incluso la luz del sol. Cámara frontal para videollamadas de 1 megapíxel y una cámara de 8 megapíxeles con lente Cal6, más una memoria de 16 gigabytes. Lleva gratis sus 3 carcasas de colores y recuerda, el nuevo Nokia Lumia 900 está exclusivamente en Movistar. Llévalo pagando una cuota inicial de 19.990 pesos, contratando plan multimedia desde 59.990 pesos. Movistar, compartida la vida es... ¡Bah! Sí, señor, mucho más. Como les decía antes, no a la pausa comercial, el 2 de septiembre se cumple un año de la muerte de Felipe Camiroaga, del lamentable accidente que nos dejó, la verdad, que a todos los chilenos con el corazón paralizado durante esa tarde, cuando nos enteramos que había ocurrido este accidente, que no se sabía qué había pasado, la verdad que es realmente impactante y todavía al escuchar el nombre de Felipe, a todos nos pasa que de partida hay muchas imágenes, muchos recuerdos de él y lo que yo les decía en la revista Cosa, elegimos las frases que marcaron la vida de Felipe, en su círculo más íntimo, en lo profesional y en todo lo que tiene que ver con la historia de este animador, este conductor que pasó por distintas etapas de su vida. Y la primera frase es la siguiente.
Soy extremadamente valiente para algunas cosas, muy cobarde para otras. Mi valentía tiene relación con mis logros profesionales y mi cobardía tiene que ver con lo sentimental. De tanto buscar seguridad, estoy solo. Esto fue una de las frases que la verdad que si ahora nos ponemos a pensar... de confesión. Tal cual, ¿cierto? Y es tan honesto, a mí me pasa, yo me imagino que a mucha gente le debe pasar que tenía... Sí, y que Felipe era un gallo muy transparente y yo siento que a muchas... Por eso lo que pasó, lo que vivimos con su funeral, con esta seguidilla de acontecimientos que pasaron por ahí la cercanía con la gente, claro, que ve eso mismo, la credibilidad que él tenía y la honestidad para enfrentar distintas etapas de su vida, como por ejemplo esta frase que yo no sé qué piensan ustedes, pero yo la llevo por dos, me parece que hay dos partes bien claras. En lo profesional, sí, pero fíjate que yo después de leerlo un montón y analizarlo, tú decís, me queda súper claro, él en lo profesional fue súper valiente, se equivocó, fracasó, se cayó, se volvió a parar y ahí estuvo dando la pelea. Claro. Y en lo emocional tuvo relaciones bastante intensas algunas, bastante largas otras, pero siempre volvía a estar siempre solo. Se cuestionaba eso. Le costaba mucho. El profesional justamente lo que dice ahí, finalmente, él no le tenía temor en lo profesional a mandarse un condón porque quizás, él sabía que en verdad quizás no tenía tanto que perder, confiando mucho en las habilidades profesionales que tenía. Ahora, buscando esa seguridad en términos del amor, claro, pues finalmente buscáis tal parangón que nunca dais el ancho, entonces te quedáis solo. Por ejemplo, acá en esta frase yo no sé porque siempre se le cuestionó de una otra forma, siempre se instalaba el tema de Felipe Camiroaga y sus relaciones de pareja. Siempre se cuestionó. Esa es una cosa que a mí me llama la atención. Ahora todos santifican a Felipe Camiroaga y mucha gente lo destruyó justamente por esto. Y se puso muchas veces en duda su sexualidad, pero me llama la atención cuando dice... dice, tanto buscar seguridad estoy solo, pero ¿seguridad de qué busca tanto uno? Seguridad, ¿sabéis qué? González, que es súper claro, porque sabéis que cuando uno piensa, ¿qué tiene que ver? ¿Cómo podéis decir tú buscas seguridad? ¿De qué tipo? Un tipo que a los 4 años su madre lo abandona, porque no estamos hablando de una separación, estamos hablando de un abandono. Claramente su madre a los 4 años lo abandona a él y a sus 2 hermanos, a su padre, se va a vivir a otro país y la mamá dice, no estoy preparada para ser madre hoy día. O sea, tiene que pasarte la cuenta en algún minuto de tu vida y el dolor tiene que ser... Uno conoce el relato, pero hay también cosas que se llaman resiliencia, ¿me entendí? Uno sobrepone esas cosas y ya está, es la realidad, es lo que me tocó y estamos en otra y pero ¿sabéis qué? Perdón, ¿sabéis qué? Yo creo que obvio, no todo el mundo, pero digo, pucha, cuesta entender como estar seguro en un lado y de repente buscando la seguridad en otro. Dice efecto de la resiliencia, pero solamente yo haría así como una pequeña excepción con él, porque como que, ¿cómo decirlo? El hombre lo intentó y de alguna manera sabía, digamos, que su lado flaco estaba por esa parte. Y el tipo yo creo que lo vivió con... Y lo asumía súper... Exactamente, yo creo que probó, pero hasta que no se supo, digamos, seguro en cierto terreno jamás decidió hacer el paso. Creo que es perdonable en su caso. Hay gente que igual quiero darle un ejemplo del amor y este gallo, dado también su condición como profesional y todo, donde tenía... Todo el mundo creía que él tenía el mundo a sus pies. Claro, él también quizá, más allá del abandono, más allá de eso, hay personas que nacen con cierto nivel de compromiso y Felipe Camiroaga ciertamente era uno de ellos. ¿Te puedo dar una experiencia mía con él? A mí me invitaron a Animal Nocturno cuando yo trabajaba en Televisión Nacional y me invitaron a hacer una prueba extrema, que era cruzar el canal de Chacao a nado. Y eso, uno de los periodistas lo vio y lo quiso anexar al fallecimiento de mi papá cuando yo era chico. Bueno, para resumir, yo cumplí la prueba, crucé el canal de Chacao a nado y viví la misma experiencia de sentir, cuando yo veía la orilla a la cual yo tenía que llegar, el cansancio de lo que a lo mejor mi padre sintió y del no poder salir. Esa fue mi traducción. Por eso yo cuando salí realmente sentía mis vísceras así ya, pero aquí afuera. Mi corazón lo tenía aquí, lo podía controlar. Y cuando termina el programa, él se me acerca y me hace una pregunta en el camarín y me dice, ¿eso realmente sirve? Me dice, ¿tú podés cerrar eso? Y yo le digo, ¿por qué? No, porque yo también tengo un tema personal y no sé cómo enfrentarlo. Yo le dije, a mí me sirvió. Y de ahí me di vuelta. Te demuestra la honestidad de ese tipo. Yo creo que él, por lo que dice ahí, le daba importancia, al igual que lo que acaba de explicar Juanjo, a lo que es importante, y lo otro se permite
jugar y equivocarse. Quiero dar un ejemplo bien importante, o que a mí me pareció importante, no sé si están de acuerdo conmigo, que fíjate que él tuvo estas relaciones con varios rostros, por ejemplo, que todo el mundo conoce, Paz Bascuñán, Angélica Castro, Bárbara Rebolleo, Catherine Salosni y varias más. Y fíjate que con Fernanda Hansen, él logra tener esta estabilidad. Muchos de los más cercanos a él dicen que se habían proyectado casi a irse a vivir a Chillán, a tener hijos, a formar una familia. Y fíjate que esto pasa posterior a la muerte de la madre de Felipe, posterior a que él se reencuentra con su madre, que se reencuentra y que la perdona. Y que él lo dijo en una entrevista cuando su madre muere, él dice, logré entender lo que le había pasado a mi mamá. Y imagínate lo loco que es decir, mi mamá no estaba preparada para ser mamá, me lo dijo después de 20 años y yo lo entiendo hoy día y ha sido una súper buena mamá y la considero una buena mamá por lo como fue con mis hermanos que nacieron en España. Fíjate el nivel de comprensión, de madurez, de amor, de todo. Entonces yo siento que de verdad él como que cerró ese proceso de dolor y logró abrirse, y logró abrirse a lo mejor al amor y a decir sí, en verdad yo quiero tener una familia y yo quiero estar ahí. Y se entregó de brazos abiertos esa relación. Justamente, y tal vez por eso funcionó. Otra de las frases que marcaron la vida de Felipe Camiroaga es la siguiente. Me encantaría ser papá y ese es un tema que nunca ha sido un problema. Tuvo un ejemplo de padre muy fuerte, muy bueno. Entonces creo de estar preparado hace muchos años para ser papá ahora, con una mamá presente. Eso sí, no me voy a morir sin ser papá. Yo sueño con una familia, con una Pascua linda con mis hijos. Hoy ahí habla nuevamente de este... Dice, quiero ser papá, tuvo un ejemplo de papá, imagínate, un papá que se quedó con sus 3 hijos chiquititos, los sacó adelante, estuvo ahí, fue papá y mamá, un rol que hoy día podemos ver muchos más casos tal vez, de padres que se hacen cargo de su hijo. Exacto. Pero estamos hablando de un padre que sufrió la ausencia de su mujer, estos niños que sufrieron la ausencia de su madre. En una época menos común. Claro, pero y él además como que dice, ya está, yo lo solucioné, lo tengo claro, pero quiero una mamá presente, o sea, quiero una mujer que me acompañe en esta tarea, en este proyecto que yo tengo. Este trabajo tiene que haber una mamá. Punto. Claro. No puede ser que me pase lo mismo que a mí. Claro, que los power en realidad, yo me imagino que la gran mayoría de los seres humanos, yo, Gonzalo, Juan José, etcétera, los que no tienen hijos, digamos, tienen como proyecto ser papá. Lo que pasa es que leer esta frase, como está metida en esta cuña la palabra muerte, para uno le llega mucho más fuerte, porque es como, pucha, le quedó la tarea pendiente. Aunque es un poco obvio, la vida... son etapas que, no llegáis que todo el mundo quiere completar. Claro, o sea, todos los que no tienen hijos y se proyectan como familia en algún minuto. Y tampoco se puede decir que abortó ese proyecto en el momento de su mente, porque no estaba en esa exactamente. Entonces, no estaba en esa justamente en su minuto. Claro, no era, a lo mejor era un proyecto a largo plazo, tal vez tenía ideas, planes, pero tú decís, no, es que fue justo, que mala pata que le pasó y dejó, no sé, por una mujer, es más dramático. Era para algo más adelante. Tal cual. Y con una persona que nunca conocimos probablemente. Tal vez, o sea, capaz nunca fue, o tal vez fue alguien que él no se dio cuenta, uno que, o sea, la vida es tan... ¿Cómo cuestionarse, cómo preguntarse eso? Pero yo insisto con el tema que él no deja al azar esto de tener una mujer presente. O sea, sigue siendo tema en su vida. Para él claramente significó mucho la ausencia de su madre. Esta cosa de vivir sin una mamá, de sentir que a pesar de que la perdonó, a pesar de que se ahuenó, que él dejó, en algún minuto dejó hasta su carrera, porque postergó mucho, se fue, TVN lo autorizó, estuvo varios meses en España acompañándola con esta enfermedad que es el cáncer, y así todo él dice, yo quiero una mujer presente. Y habla muy bien quiero de vivir. Él también, porque yo creo que habla muy bien de él, porque él de alguna forma también habla del papá de él, ¿no es verdad? De hecho, ahí se refiere a él, porque tiene que ver con una mamá presente, no necesariamente una mamá presente pensando él como padre de familia, sino que acordándose como era el hijo de un padre que estaba sin mujer. Exacto. ¿No es verdad? Y cuántas cosas que tiene que haber sentido y tiene que haber visto de esa ausencia necesaria para ese hombre que era su padre. Y el homenaje que le hace es decir, yo a partir de mi papá sé que estoy listo y preparado. Que exactamente. O sea, el caballero con el pecho inflado. Obvio. O sea, 100% preparado gracias a mi papá. Y que claramente con él se da cuenta que hizo una muy buena pega. Si yo te puedo dar un ejemplo también personal, yo viendo el lado contrario, todos los momentos en los cuales uno necesita, en mi caso yo necesitaba a mi papá, por mucho que tú tengáis un tío increíble, un hermano mayor, da lo mismo. En este caso, aquí pueden haber existido tías cercanas, abuelas que hayan... Claro, que lo hicieron súper bien, pero la imagen en sí es irreemplazable. Además que sabéis que, Juanjo, no quiero menospreciar cuando se separan, cuando tú decís separarte o cuando a ti se te muere alguien, pero sí hacer la diferencia que hay en sentir abandono.
O sea, yo soy hija y soy mamá. Y pensar en que mi mamá un día, o sea, yo tuviera una historia como la de él, me parece que debe ser súper potente, sentir que me abandonó, porque eso es lo que él siempre asumió como tal. No es lo mismo decir yo perdí a mi papá porque tuvo un accidente, o decir yo perdí a mi mamá porque en verdad mi mamá decidió que no estaba preparada para ser madre. Pero igual mi mamá fue una gran mujer, o sea, fue una gran madre, porque crió muy bien a mis 3 hermanos que tuvo después. O sea, fíjate, a mí me parece que un corazón impresionantemente grande. Pero otra frase más que también marcó la vida de Felipe Camiroaga es la siguiente. Soy una persona con excesiva paciencia y soy capaz de perdonar mentiras, de comprenderlas, incluso en su origen. Pero la traición para mí se paga con la muerte virtual de una persona. Es un tipo tajante, ¿no? Pero buena, me parece. Derecho. Pero, o sea, si es que él en sí mismo, yo creo que sí cumplió lo que él exigía a los demás. Es una persona en la que podéis confiar y ya está. Y ya está. Cerrado. O sea, digamos que quizás yo perdono un poco más que lo que está ahí, pero lo que leo no me molesta lo más mínimo. No, veo que hay una persona íntegra ahí. Claro, porque siempre se dice, que puede ser muy cierto, que no hay muerto malo, ¿no es verdad? Y ese como concepto siempre queda como estructurado y es como casi una verdad, malo. ¿No es verdad? Se limpia de... Claro, pero claramente Camiroaga, por los testimonios que uno conoce y que escucha más bien y que lee, se da cuenta que él era un tipo muy amigo de sus amigos. Era un tipo que generaba esa como incondicionalidad, si se quiere. Un tipo, no perdamos la perspectiva, era tal vez el animador más popular de la televisión chilena. Si no era el más popular, andaba por ahí, digamos. Pero entonces, bueno, estamos hablando de un tipo que tiene que manejar los egos, que tiene que controlar los egos. Las envidias. Las envidias y ciertas reacciones que uno humanamente puede tener y que siempre la gente asocia, lo que pasa es que este gallo es así porque sale en la tele. No, simplemente porque el tipo estaba resfriado y estaba con lata ese día. Sí, y punto, como cualquiera de nosotros, digamos. Sí. Entonces, el tipo, a pesar de eso, tenía esa honestidad, tenía esa aura especial. Respecto a ese ambiente en el que vivía. Exactamente. Oye, ahora ahí dice una cosa que me parece notable. Dice, puedo comprender las mentiras en su origen. Vale decir que puede decir que tú me dijiste algo que yo no quería escuchar o no era tan así, pero entiendo quizás que tú en ese momento te pasaba tal cosa y todo. Tenía la cosa de perdonar. También mintió muchas veces. No la tradición, que es a sabiendas de que alguien te caga, digamos, derecho. A conciencia que te está haciendo daño. Cuando uno dice eso, no traiciona. Exactamente, exacto. No, eso es. Exacto. A mí me parece de verdad, insisto, un tipo, pero que era profesionalmente lo mejor que había desde, no sé, desde que al menos yo tengo noción, claramente un gallo súper honesto, súper derecho, que a pesar de ser tan famoso y tan exitoso, no tenía el ego que tienen otras personas que tú decís, ya, ¿y a quién le ha ganado? Y veía este gallo que él, no sé si, yo acá, o sea, lo llamaron un año antes de la muerte, del accidente, lo llamaron de Univisión para que se fuera a hacer un programa con un contrato millonario que llegaba, no sé, a todas cuantas partes del mundo. Y él dijo, no, sabes que yo estoy contento, acá me gusta mi casa de chipureo, me gusta esta vida, me gusta el canal, me gusta la gente con la que trabajo. O sea, no era ambicioso, claro, tenía todo, tal vez todo lo que cualquiera quisiera tener, pero no quería ir más allá que eso. A pesar de ser tan rostro, como se habla de la gente de la tele, el rostro, a pesar de ser tan rostro, era mucho más humano que cualquier mortal finalmente. Más cercano. Entonces también uno agradece eso, porque finalmente la fama, las lucas que ganaba, porque ganaba harta plata, en fin, todas estas cosas como que te van iluminando, estos flashes que te da la tele a los exitosos y a los reconocidos, obviamente. Claro, te nublan, ¿cachai? Te puedes ir por el lado de qué sé yo, como Amy Winehouse, qué sé yo, o te puedes perder en el camino. Este gallo no, siempre se mantuvo, y mucho más valorable aún sabiendo los dolores que había vivido cuando chico, que uno de repente podría llegar hasta perdonarle, hasta justificarlo, como, mira, fue tan solo, o es tan solo, que por eso quizás es tan soberbio, pero no, él siempre es súper humano, súper de alma. Entonces, finalmente yo creo que la gente no lo quería solamente porque este gallo era buena onda, simpático, y estaba en el matinal de Chile, o sea, lo hubieran corrido para otro lugar y lo que tocaba era porque lo humanizaba, ¿cachai? Además que solamente también para poder agregar un poco de eso y de lo que me pasa a mí entendiendo la frase es que yo creo que cuando tú has cometido un error y en la vida, llámese mentir, por darte un ejemplo, que puede ser entre comillas, puede ser un error desde el punto de vista que lo mires, cómo te encuentras en el momento y todo, pero es
que de eso tú tampoco crucificas al otro que lo puede llegar a hacer. Claro. Porque de cierta manera hay gente que miente, que hace cosas o comete errores a conciencia y después se purifica o se santifica juzgando al otro como lo peor que existe en la tierra, sin dándole posibilidad de que esa persona tenga una posibilidad de poder hacer lo mismo que esa persona hizo en un momento anterior. Él fue hasta generoso profesionalmente con un montón de conductores y conductoras que hoy los vemos en televisión y tú decís, muchos de ellos son gracias a que estuvieron con Felipe y a que Felipe les dio una mano y que fue súper solidario. Entonces, de verdad, me parece que sigue hablando muy bien de él. Y esta frase tiene que ver más con etapas de su vida, según yo, profesional, de su vida emocional, que le pasaron y que significaron mucho en él y marcaron gran parte de su vida. Yo no he muerto, he agonizado. Y salí de la agonía con el apoyo de muchas personas, con algo de sabiduría que me ha dado la vida, con mis espacios de soledad y silencio que han sido las mejores recetas desde que soy niño. ¿Y por qué digo yo que me da la sensación que tiene que ver un poco como que esto acumula o engloba todo lo que fue su vida, como ni como que lo hubiese planificado? Voy a dejar ciertos mensajes o ciertas frases que tú decís, dime que no es como la sensación como que si tú dijeras, ya, ¿qué quiero que quede dentro de lo que a mí me gustaría que la gente supiera de mí? A mí me da la sensación, esto tiene que ver mucho con los fracasos, cuando fracasó en televisión, le empezó a ir bien en la tele, se metió, quería ser actor y fue súper así hincha pelota y no, todo el mundo le decía que no, él lo reconoció un montón de veces, fue actor, lo criticaron, lo mataron, que era pésimo, no sé qué, y él decía, pero es que yo tenía ganas de hacerlo, y yo quise hacerlo y me arriesgué, que nunca me iba a hacer a lo mejor esto. Hizo no sé cuántos programas fallidos en TVN. Y cada vez que podía le recordaban eso, y se mataba la risa. Y las burlas y se cagaba la risa. Sí. Castigo en verano, y un montón de programas que los asociaban a fracasos profesionales súper importantes, que tal vez otro no hubiese tenido la capacidad de salir adelante o de sobrellevarlo, y hubiese dicho, en verdad, yo no sirvo para esta guama, para mi casa. No, sino que le daban otra oportunidad y ahí está dando la pelea de nuevo. Ahí a mí me pasa que él, Luciano Bello Maestro, cuando, o sea, yo creo que el pase lo que pase es un gran acontecimiento en su vida. Absolutamente. Porque después él mismo lo dice, la noche para él fue de fracaso tras fracaso. Sí. Y en algún momento, antes de llegar a Animal Nocturno, él cuando entra al matinal, más que solamente haber él madurado, yo creo que la gente también lo hizo madurar, le entregó mucha sabiduría, sobre todo en cómo él se posesionó en la mañana, porque ya no era una desesperación de querer estar, claro, no era un gallo que estaba ansioso porque, puta, mientras más horas, claro, es como que te digan, mientras más horas de vuelo tengáis y mientras más te expuesto, más te van a recordar. Pero no, al contrario, el gallo llegaba en la mañana, dejaba que el otro empezara, saludaba de repente, súper generoso. Generosidad, y cuando daba, pegaba. Generoso, televisivamente generoso, claro. Y ¿sabéis qué? Cuando él se va, cuando de televisión, no sé cómo se llama en ese tiempo, RTU, se va con Tati Pena a TVN y les empieza a ir súper bien y él abandona este buque para irse a las teleseries y todo. Era como así, pero ¿por qué te vayas a ir si estáis logrando lo que siempre quisimos? Y fue así como de equipo. Pero él le da lo mismo, o sea, súper arriesgado además, o sea, se la jugó un montón de veces. La primera cuña, que en lo profesional el gallo llegaba y iba nomás. Y justamente aquí se pasa lo mismo, que también en la parte emocional le pasó, que lo intentó tal vez, lo intentó y seguía solo. Y tal vez terminó solo producto de esto mismo. Estamos a pocos días de que se cumpla un año del lamentable accidente del avión Casa 212 de la FACH, donde 21 chilenos perdieron la vida. Hoy quisimos recordar estas, no sé, palabras, frases de Felipe Camiroaga en un honor a este gran animador que nos acompañó durante tanto tiempo. Excelente, maestra. Cuando hoy en día en Chile ya prácticamente no cuesta nada tener un auto, pareciera que existe uno para cada tipo de persona en el mundo. Pues bien, a propósito de esto, con mensajes completamente emotivos, graciosos, divertidos, ingeniosos, a rabiar, hoy día autos y publicidad a la vuelta de comerciales. Los mejores, los más inauditos e impactantes. Y no solo eso, Expediente S a la vuelta de comerciales. Después de Así Somos, el menú para hoy, por favor, métale play. Tenemos original versus remake, La Máquina del Tiempo. Vamos a echar a pelear la versión del año 1960 que está ahí con la del 2002 protagonizada por Guy Pearce. No solo eso, en colección privada tenemos la cabina, o más bien dicho, la cabaña en el bosque, donde un grupo de jóvenes son sometidos a un experimento para controlar una raza del inframundo. Y en colección privada, Educando Arizona, la obra maestra, los ganadores del Oscar, los hermanos Cohen. Todo esto a la vuelta de comerciales. Por cierto, después Así Somos, Expediente S con todo hoy día. Sí, señor. Educando Arizona.